coorganizo con Yamili Figueroa, que se encuentra en Texas, en Estados Unidos, y yo en Holanda, Países Bajos. Tenemos a Daniela Camun. Muy bien. Bien, perfecto. Es una de nuestras invitadas estrella y nos va a contar de dónde es, cuál es su emprendimiento y un tema que ha escogido súper espectacular. Ella misma le va a decir de qué va a hablar y bueno, su recorrido como emprendedora en un país extranjero. Hola Ruth, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de poderle hablar a emprendedores que están sobre la reinvención profesional en el extranjero, porque bueno, es algo de lo que yo he sido protagonista desde mi propia historia, ya les voy a contar, y me parece como, ojalá yo hubiese tenido cuando empecé este tipo de iniciativas para tener un poco de guía y no fracasar en el intento de, aunque obviamente hoy tengo un emprendimiento que gracias a Dios le va muy bien. No fue el primero y el primero fue un fracaso rotundo, ya les voy a contar. Pero bueno, para contarles quién soy yo soy Daniela Camun, yo soy de profesión principal, como digo yo, comunicadora social con mención periodismo, o sea, yo soy periodista. Y después, a los 26 años, empecé a estudiar, a mí siempre me gustó mucho la moda, siempre estuve como muy cerca de ese lugar, de esos gustos, y empecé a estudiar diseño de moda a los 26 años. Así que estudié diseño de moda en Venezuela, y cuando estaba estudiando diseño de moda en Venezuela, por una circunstancia familiar, mi esposo trabaja en una transnacional, nos tuvimos que mudar a Argentina, ¿no? Entonces empieza mi primera migración. Cuando me mudé a Argentina, empecé a estudiar Fashion Marketing, una especialización en Fashion Marketing, que era algo que a mí me había gustado mucho siempre porque unía mi profesión, que era comunicadora social, con el tema de la moda. Entonces era como perfecto, porque ya yo tenía experiencia en el tema de las comunicaciones y había estudiado diseño de moda, entonces era como el match perfecto para hacer una especialización. Y estudiando diseño de moda, fashion marketing, descubrí el tema de la imagen personal. Y ahí me empezó a interesar muchísimo el tema, porque se enganchaba mucho con mi historia personal, porque yo siempre había sido como, a pesar de que me había gustado mucho la moda y siempre había estado muy cerca de la moda, siempre había tenido como muchísimos complejos con mi cuerpo. Tú eres bella, y como, mujer. Ay, muchas gracias. Para que tú veas, así somos las mujeres. Y no, como que yo sentía que como había estado mucho tiempo metida en el mundo del diseño, de la moda, como en las escuelas de moda, no encajaba en ese canon de belleza de la gente flaca, alta, con las piernas largas, y yo más bien soy bajita, con las piernas gordas, entonces tenía como ese complejo. Cuando descubrí, estudiando Fashion Marketing, el tema de la imagen personal, dije, wow, qué impresionante cómo con cosas tan simples puedes cambiar tanto tu percepción de ti misma o cómo te ves frente al espejo. Y empecé a aplicar todas esas cosas que estaba aprendiendo. Y cuando empecé a aplicar todas estas cosas que estaba aprendiendo, me di cuenta en verdad que yo me empecé a sentir muchísimo mejor. Y recuerdo un día que estaba frente al espejo y le digo a mi esposo como que este pantalón me queda súper bien, como no sabía que este era el pantalón que me tenía que haber comprado desde siempre, ojalá, y le dije tal cual, ojalá muchas más mujeres supieran esto. Y yo estaba muy deprimida por el tema de la migración, y ya les voy a contar, porque había tenido un fracaso muy rotundo de un emprendimiento de moda, y yo estaba muy triste, porque bueno, sentía que no encontraba mi lugar en el nuevo sitio. Yo había tenido siempre una carrera muy exitosa en mi profesión, después además de tener la carrera de comunicaciones, había empezado a estudiar moda, tenía una vida como que me gustaba. Cuando me tuve que ir, llegué a un lugar donde no conocía a nadie, fracaso yo soy como siempre, tengo muchas ideas y soy como muy dinámica. Qué raro. Entonces, todos somos así. Invento ese emprendimiento y me va tan mal que no vendí ni una sola pieza, ya les voy a contar, y por eso es que quiero hablar de este tema. Y yo estaba tan deprimida que como que no estaba haciendo nada, simplemente tipo lloraba, no quería estar ahí, estaba muy triste. Y mi esposo me dice, ¿por qué no empiezas a contar todo esto que te está pasando con la imagen en un blog? Es un blog. Y yo como que no, yo siempre había sido muy negada al tema de las bloggers de moda, porque a mí no me gusta tomarme fotos ni todo eso. Entonces, porque a mí siempre me han dicho, haz un blog de moda, haz un blog de moda. Yo no quiero hacer eso, no se parece a mí, no. Entonces mi esposo me dice, bueno, pero ¿por qué no lo haces?
desde tu experiencia con la imagen. Y así nace Project Glam, que es mi emprendimiento del día de hoy. Project Glam es una comunidad que reúne a 400.000 mujeres en todo el mundo. Project Glam nació hace 5 años y medio en Argentina. Yo de ahí después me mudé otra vez. Yo hoy vivo en Suiza. Y desde hace 5 años, pues esta comunidad ha ido creciendo y hoy es un emprendimiento que reúne, bueno, a estas 400.000 mujeres en todo el mundo y un equipo de 6 personas en diferentes lugares del mundo también. O sea, yo vivo en Suiza, pero tengo un equipo que vive en diferentes lugares de Latinoamérica porque mi emprendimiento es en español. Entonces, es un emprendimiento digital en español que me permite trabajar desde Suiza en lo que yo amo, en mi idioma natal. Entonces, es como para mí un sueño. Además, en lo que siempre quise trabajar, ¿no? Y ayudando a muchas mujeres a empoderarse a través de su imagen personal, porque yo estoy completamente convencida de que mientras más seguras nos sentimos con nosotras mismas, con eso que reflejamos, con eso que vemos en el espejo, somos mucho más capaces de realizar todos los proyectos. Cuando tú te sientes bella, cuando tú te sientes segura de ti misma, abres la puerta y dices, es que yo hoy me como el mundo. Y es muy diferente cuando sientes que no te gusta lo que ves, siempre estás como encorvada, miras para abajo. Y nuestra idea con Project Glam es poder ayudar a todas esas mujeres a sentirse empoderadas con su imagen personal y con lo que ven frente al espejo para poder cumplir todos sus proyectos, ¿no? Pero Project Glam nació después de un gran fracaso y eso es lo que quiero hablarles hoy, sobre emprender desde la pasión, porque siempre la pasión va a ser importante, pero siempre mirando dónde estás y el mercado al que le quieres llegar. Porque eso es algo que cometemos, un error que cometemos muchos inmigrantes que emprendemos. Emprendemos desde nuestros gustos, desde nuestras tradiciones y de nuestros prejuicios, incluso despreciando muchas veces el lugar donde estamos, sin darnos cuenta que ahí, en ese lugar donde estamos, es donde vamos a vender y donde vamos a desarrollar este nuevo emprendimiento, esta nueva vida que vamos a tener. Y eso es como lo que yo les quiero conversar hoy. Maravilloso, o sea, la introducción, desde que saliste de Argentina, no nos has dicho el segundo país donde aterrizaste. No, yo estuve en Argentina, luego me fui a estudiar imagen personal, estuve un tiempo estudiando imagen personal en Madrid y ahora vivo en Suiza. Porque bueno, cuando decidí montar Project Glam, yo no quería, o sea, yo había visto una sola materia en la universidad, como que me había como picado ese como gusanito de esto es lo que quiero hacer y entonces fui a hacer una especialización en la Universidad Complutense de Madrid en estilismo e imagen personal porque yo quería hablar desde el conocimiento, no quería hablar desde alguna cosa que había medio escuchado en algún lugar. Entonces, bueno, pero cuando vivía en Argentina ya mi esposo lo trasladaron para acá, para Suiza, y entonces me mudó además a un país donde no hablo el idioma, donde era muy difícil que yo consiguiese trabajo porque ni siquiera, o sea, aunque hablamos en inglés en general, aquí se habla alemán, entonces era como... ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Porque a mí también, yo vivo en Holanda y estoy estudiando holandés y bueno, en Beichek, o sea, estoy ahí un poco dándole el idioma más que nada, bueno, por mí, para entender a la cultura, y bueno, ya mi hijo ya lo habla, ya lo escribe, o sea, y bueno, no sé si tienes niños, si no tienes niños no pasa nada, tienes un perro o gato, lo que sea. Sí, no tengo hijos, tengo un gato, pero... Bueno, eso es un hijo. Yo, una de las cosas que a mí me ha parecido como más lindo de vivir en un país donde no hablas el idioma es descubrir que el idioma está completamente sobreestimado. O sea, yo tengo 3 años viviendo aquí y obviamente que me gustaría mucho más poder expresarme como me expreso en español, pero también descubrí que como que la buena actitud es como el lenguaje universal. O sea, si tú tienes buena actitud, sonríes, siempre vas a conseguir a alguien que te ayude. Obviamente que aprender el idioma local es muy importante para poder integrarte y sobre todo, por ejemplo, cuando tienes hijos por el tema del colegio y las otras mamás de los niñitos, pero también descubrí como que siempre una sonrisa te va a ayudar mucho y bueno, nada, a veces yo siempre digo que yo no como lo que yo quiero comer, sino lo que el mesonero entendió que yo quería comer. Entonces, a veces me llegan unas cosas y que sí, evidentemente mi alemán como que nada que ver. Pero bueno, yo tengo la ventaja de que vivo en una ciudad que es muy internacional por un montón de transnacionales que están aquí y mucha gente habla inglés. Entonces siempre como que consigo cómo comunicarme.